Información del momento, es último momento, lo que vamos a contarle a partir de ahora, porque la Fiscalía abrió una investigación por el millonario sueldo a Marcela Cubillos en la Universidad San Sebastián. 17 millones brutos, se ha entregado esa información en las últimas horas y hace instantes hemos accedido al documento de la denuncia que ha permitido que la Fiscalía abra una investigación para establecer si eventualmente habría algún tipo de delito. ¿Cuáles delitos? Según la denuncia, documento que hemos accedido en los últimos instantes, le digo de inmediato. A ver, ¿qué delito se podría establecer acá? Corrupción, soborno, cohecho, financiamiento irregular de la política, contratos simulados y cualquier otro ilícito penal que surjan de los hechos investigados. La denuncia es presentada a la Fiscalía abre una investigación y en esa denuncia se establece que podría haber estos delitos. Los repito, eventuales delitos de corrupción, soborno, cohecho, financiamiento irregular de la política, contratos simulados y cualquier otro ilícito penal que surjan de los hechos investigados. ¿Quién hace la denuncia? Y aquí también es muy relevante saberlo, es el diputado Daniel Manucheri, que en conjunto con otra parlamentaria que ha estado inmiscuida o involucrada más bien en el caso Audio como también querellante en esa causa, es quien presenta junto a la diputada Chicardini este requerimiento a la Fiscalía y la Fiscalía abre entonces una investigación para ver si, a propósito del pago de 17 millones de pesos como docente a Marcela Cubillos, recordemos, exministra, además exministra de Educación, y por eso también es relevante ese dato, y por eso es que esta investigación busca establecer si hay algún tipo de situación al respecto. Recordemos que Marcela Cubillos en las últimas horas ha contestado, aseguró que ella no tenía por qué estar dando explicaciones de dónde puede tener un contrato con un privado, hizo algunos cuestionamientos también, pero hay que señalar lo siguiente, estamos hablando de una casa de estudios que, y por eso quiero detallar quienes presentan la denuncia, una casa de estudios que ha estado apareciendo en torno al caso Audio. ¿Por qué? Porque dentro de los investigados y que salieron a la luz producto de las diferentes informaciones que se dieron a conocer, considerando también las publicaciones de CIPER, ahí estaban el ex fiscal Oriente, Manuel Guerra, era académico también de la misma casa de estudios. Felipe Ward, exministro, académico también de la Casa de Estudios. Por lo tanto, esta investigación buscaría qué ocurre con los sueldos altos de diferentes personeros que fueron de gobierno y que posteriormente habrían pasado a esta Casa de Estudios. Por ello, esta investigación se abre y se suma a otro elemento que tiene que ver con una petición de información que hizo la Superintendencia de Educación Superior a la Universidad de San Sebastián para que entregue detalles de los sueldos que se pagan en esa casa de estudios. Importante antecedente, y los voy a hacer recordar algunos años atrás, el grupo Laureate, la Universidad de las Américas, en su momento fue investigada también, porque los dineros ingresados a una casa de estudios en Chile de educación superior no pueden ser ocupados en alguna situación que no tenga que ver con el ámbito educacional. Y ahí podría haber la punta Rafa, de ingreso a otras situaciones que según la denuncia podría existir. Déjame plantearte lo siguiente, porque claro, efectivamente cuando se conoce esta noticia de un sueldo de 17 millones se encienden muchas alarmas que dicen, ¿cómo tanta plata? Después empiezan a decir, sí, pero ella ni siquiera hacía las clases porque se fue a vivir a España. Ella sale a dar una declaración ayer donde hace pregunta y respuesta a ella misma, donde plantea, y básicamente lo que dice, esto es una universidad privada, por lo tanto, la izquierda dice, les interesa ahora establecer cuánto es lo justo que debe pagar que debe ganar una persona en una universidad privada. Ella reconoce que es un muy buen sueldo. Pero se mete ahí un tercer frente que parece que es el que termina generando esta investigación, que es que la Universidad San Sebastián recibe aportes del Estado. Y a través de esos aportes del Estado, más la imposibilidad que tienen de lucrar, se está viendo de qué manera a lo mejor podría haber algún ilícito, ¿no? Entiendo que esa es como la figura que se está tratando de abrir a propósito de esta noticia que se da a conocer del sueldo de quien hoy es candidata a alcaldesa. Planteémoslo así, Eduardo, es una casa de estudios privada que no tiene gratuidad. Ahí es un planteamiento que ha salido a la luz en las últimas horas. Sin embargo, sí está acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación. Y esa condición le permite acceder a que haya estudiantes que puedan ingresar ahí con el crédito con aval del Estado. Y eso permitiría ingresos de fondos públicos a una casa de estudios privada.
Segundo elemento, hay algunas becas que también, y esto tiene que ver con lo que ha planteado la Superintendencia de Educación Superior, que también tendrían que explicarse, contarse, detallarse, porque ahí podríamos decir que es una consulta que tiene, si mal no recuerdo, 5 días para que la Universidad de San Sebastián le entregue esta información a esta instancia, a la Superintendencia de Educación Superior, y ahí es donde tiene que verse cómo estos ingresos que tienen que ver con fondos públicos, podríamos decir, o del Estado, llegan a esta casa de estudios particular y por tanto ver si ahí hay algún tipo de situación que permitiese acreditar algún ingreso irregular o derivación a un fin que no fuese el velar por la educación en sí. Y eso es relevante a propósito de los montos que se le pagan, en este caso a Marcela Cubillos, de 17 millones de pesos, que ya ha dicho que sí, son 12 millones líquidos aproximadamente para tenerlo más o menos en claro, 17 millones era bruto durante 4 años, y además también ha surgido evidentemente otros elementos que tienen que ver con que en paralelo fue constituyente, que además estuvo fuera del país, y todo aquello, a partir del caso de Marcelo Cubillos, evidencia una puerta de entrada para saber, y hasta ahora se abre una investigación que tiene que establecer a la larga si ha habido algo irregular, eventual delito o no. Por ahora, la Fiscalía dice, ok, hay una denuncia de ambos parlamentarios, que también son querellantes en el caso Audio, y luego de eso debería saberse si esta investigación arroja más elementos en los próximos días. Claro, Marcela Cubillos en la jornada de ayer, efectivamente, como dice Eduardo, dice, bueno, pero en el mundo privado yo no tengo por qué salir a dar explicaciones por lo que me pagan, pero efectivamente la arista más delicada es esta de las platas públicas. Por ejemplo, hay un tuit de Carlos Gajardo que señala el problema, Daniel, es que si bien la Universidad San Sebastián es universidad privada, el Estado la financia anualmente con becas fiscales y cae por 100 millones de pesos aproximadamente. Por eso se encuentra prohibido el lucro en las universidades, aunque solo en papel. Eso es parte de lo que dice, pero efectivamente, claro, acá se está diciendo, y parte de la crítica que se hace es porque un sueldo tan alto, porque en general no son los sueldos que se pagan 17 millones de pesos, que vendría a ser líquido como 12 millones de pesos los que habría recibido Marcela Cubillos por hacer estas clases, que ella señala y era muy bien evaluada, más o menos decía que los alumnos querían mucho hacer sus clases y tenía buena evaluación, pero también otros critican que claro, que un sueldo como ese ni siquiera se le paga a las personas que tienen mayores posgrados que ella, entonces ¿por qué este sueldo? Es parte de lo que se va a investigar. Y otra cosa que tú das en el clavo, Rafa, también es efectivamente la Universidad San Sebastián ya está saliendo por muchos motivos y efectivamente estaríamos hablando aquí, o no es algo que se tiene que investigar, de una universidad que estaría pagando a políticos más que a docentes, que ese es otro tema también que se tiene que clarificar en esta situación. El tema que hay que ver acá, y ahí tú puntualizas también, nosotros estamos entregando datos, la investigación se abre, eso es lo más reciente, tenemos el documento también de esta denuncia que abre la indagatoria, va a ser la Fiscalía Centro Norte. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la sede principal, la de Bellavista de la Universidad de San Sebastián, por eso es que se designa a esa Fiscalía. Luego se empieza a investigar, y ahí hay un elemento que me parece que es la puerta de entrada, y quiero señalar ahí algo que dijiste, Mari, que tiene que ver con el exfiscal Carlos Gajardo. Uno, la puerta de entrada de la investigación tiene que ver con que esos fondos públicos hayan sido ocupados para algo que no tiene que ver con la educación. Eso lo tiene que establecer la indagatoria, la investigación. Sí. Y Carlos Gajardo fue fiscal de esta situación que ocurrió con el grupo Laureate, que era dueño de universidades, también, pero en este caso es el caso de Laureate, del grupo que era propietario de la Universidad de las Américas, Andrés Bello, y también en la Universidad de Viña del Mar. Y ahí se investigó por mucho tiempo para establecer si las platas que ingresaban de los estudiantes iban a otros destinos y no a educación. Por eso Carlos Gajardo maneja muy bien el tema, como ex fiscal. Y ahí es donde, según hemos también contactado a él y a otros expertos en este ratito, ya podemos ver que habría en este caso, a propósito del destino de los fondos públicos, alguna duda y eventualmente un delito al momento de destinarlo a fondos o a situaciones que no corresponderían con aquello. Un dato, hoy día la acreditación de las universidades en la educación superior de nuestro país tienen acreditación, como les decía, que permite a gente estudiar con el CAE. Esa acreditación, uno de los factores fundamentales es el nivel de educación que tienen los docentes. Los docentes, claro. Y ahí es donde hay una cantidad de magíster
que es una categoría, podríamos decir, de título que se obtiene, y doctorados. Y en esas condiciones estarían los que posteriormente recibirían mayor cantidad de sueldo. Incluso hay una tabla en algunas de estas casas de estudio que es supervisado por la Superintendencia de Educación Superior, que es quien pide el requerimiento para saber cómo se designaban los sueldos de la Universidad de San Sebastián. Por lo tanto, en ese orden, en ese establecimiento de prioridades, tendría que haber una relación entre la acreditación y cómo los elementos que permiten esa acreditación pueden ser considerados para pagar sueldos en este caso. Esa es otra de las aristas. Y por tanto, ahí se abre varias aristas, podríamos decir, varios elementos, Eduardo. Es bien importante, a ver, hagamos un poquito de memoria, es bien importante lo que acaba de decir, y aquí es bueno ir sacando, abriendo de nuevo el baúl y sacando las carpetas de aquellas cosas que hemos ido viendo y que de pronto se nos van olvidando. ¿Se acuerdan cuando fue el caso de Loncón? Que se fue a un año sabático, Elisa Loncón. Sí. ¿Qué es lo que se solicitó? ¿Cuáles eran las credenciales académicas que tenía Elisa Loncón que le permitían tomar este año sabático, si es que se podía o no, daba el reglamento de dicha universidad? Bueno, hubo toda una polémica porque no se entregaba esa información. Entiendo que hasta el día de hoy no sé si se entregó finalmente todo lo que ella había hecho académicamente. Que es un poco lo mismo que se está hablando ahora. ¿Cuáles son las credenciales académicas que tendría en este caso a quien vemos en pantalla, y si eso ameritaría un sueldo de 17 millones de pesos? La universidad va a tener que salir a explicar cuál es su política de sueldos. Si hay otros sueldos similares, que también de gente que aplica la docencia, la investigación, en fin, salir de alguna manera a hacer transparente todo eso. Y aquí tengo que echar un poquito la máquina del tiempo un poquito más atrás. ¿Se acuerdan ustedes cuando hubo todo un problema sobre el lucro de la educación? ¿Qué es lo que se decía de las universidades privadas? Las universidades privadas, yo creo una universidad privada, pero yo no puedo lucrar. Es decir, no puedo obtener ganancias por esto. Todo tiene que ser reinvertido. ¿Qué crearon? Se compraban un terreno, un edificio, creaban una empresa paralela y yo le arrendaba ese edificio a mí mismo. Entonces, por lo tanto, estaba ganando no yo, sino que la inmobiliaria, que en vez de cobrarme 5.000, me cobraba 10.000 por el arrendo del edificio, y por ahí había una ganancia. Lo que se está investigando ahora es que si es que no se creó una nueva forma a través de sueldos a docentes, por ejemplo, esto es algo que tiene que determinar la Fiscalía, si no hay una nueva forma de financiamiento de la política, porque la política se tiene que buscar un financiamiento, y esto lo dicen los propios políticos, cuando no estamos en el gobierno. ¿De qué vivimos cuando no estamos en el gobierno? Vivimos de las fundaciones, vivimos de organizaciones, vivimos de lo que recorta el GORE, lo hemos estado viendo también, el caso fundaciones, etcétera, o vivimos también de estos centros educativos. A lo mejor eso es lo que se tiene que hoy día aclarar. Eso es lo más clave, Rafa, de este caso que se está investigando, si efectivamente aquí habría o no habría financiamiento irregular de la política. Y por eso también quieren que se transparenten los sueldos, porque efectivamente no son sueldos de mercado, lo son. ¿Con cuántos posgrados tú llegas a ganar un sueldo como ese, bruto 17, líquido como 12 millones de pesos? Es lo que aquí se habla. Bueno, es una investigación que se tiene que hacer, y en paralelo, yo me imagino que también de otras universidades, pero la San Sebastián precisamente está saliendo mucho a la luz pública precisamente por políticos que estarían ahí, y que incluso ayer se llamaba a transparentar, incluso los de distintos políticos que trabajan ahí, cuánto sería el sueldo. Y ahí es importante que se investigue, Rafa. Sí, sin duda. A ver, es muy importante. Ahí yo estaba escuchando y me quedé en la parte que plantea Eduardo. Estamos hablando de situaciones que se están presentando en el último tiempo. La polémica de hacia dónde van a parar los dineros públicos. Y además, cómo actualmente está regulada la educación superior en nuestro país es el origen de todo esto. Las universidades privadas como tal no pueden lucrar, lo marcaba Eduardo, ahí quedé, luego perdí el retorno, pero quiero detallar ese punto fundamental. No es la primera vez que se cuestionaría el que una casa de estudios se ocupe en esta fórmula. Yo lo mencionaba en el Grupo Laureate, pero también había en su momento otra investigación que finalmente no estableció responsables, donde otros también representantes políticos retiraban utilidades. Hubo declaraciones al respecto como algo normal. Eso se normó, se estableció que era un delito, que no se podía, y por lo tanto la denuncia que presentan los parlamentarios Daniela Chiccardini y también Daniel Manucheri, a partir de eso se abre la investigación, también establece ciertos otros eventuales delitos que creen ellos podría haber. Y ahí es donde entra el financiamiento irregular de la política, el también que haya un uso de estos fondos para otro tipo de situaciones, y por eso es que hay que ser muy claros, y me parece, y estoy tratando de hacerlo así, que la denuncia abre esta posibilidad. Los antecedentes son
lo que decía Eduardo, que marcaba que antes se ocupaban estas universidades privadas para obtener, podríamos decir, dineros de forma irregular, porque no estaba permitido, pero posteriormente se endureció un poco la ley. Y para eso está la Superintendencia de Educación Superior, que es quien primero pide esta información de los pagos y los sueldos a la Universidad San Sebastián de Marcela Cubillos y del resto de los académicos que trabajan ahí. Luego se suman los otros eventuales delitos que plantean los dos parlamentarios que presentan la acción, que abre la indagatoria. Y por ello, ir viendo qué ocurre acá, si efectivamente es un caso puntual, si ocurren todos los sueldos altos, que también coincidentemente son algunos ex personeros de gobierno o algún tipo de persona involucrada en la política, es relevante ir viendo. Recordemos, y con esto termino, que el presidente de la Junta Directiva de la misma Casa de Estudios es Andrés Chadwick. Sí, es interesante todo lo que se va a abrir y en pos de la transparencia yo creo que es bueno que se hagan estas investigaciones para zanjar. Marcela Cubillo ha dado ayer su respuesta y ella fue bastante clara y categórica de que desde su punto de vista eran platas de privado y que por lo tanto no tendría que estar explicando. Es una plata que se enfrentó pagaron incluso con el hermano del presidente. Que se pagaron, sí, hubo ahí un intercambio con el hermano del presidente, con Simón Boric. Pero es importante por la transparencia saber lo que está ocurriendo. Y solo un agregado sobre esta materia, consideremos también que Andrés Chadwick, a quien tú mencionas recién como presidente de dicha casa de estudios, anunció una querella, también una acción judicial en contra de los diputados que lo han mencionado por el caso Audios, diciendo que él no tiene hasta ahora ningún tipo de participación y ahí también se abre otro flanco judicial. Rafa, seguimos contigo en cualquier instante, 12:14, muchas gracias.